Imagina a un narcotraficante que ingenuamente creyó que los muros de una prisión ajena le garantizarían seguridad absoluta. Hay un trato en la sombra, un hecho que cualquier gobierno negará hasta quedarse sin voz. Y hay una vieja deuda de sangre, una factura que tardó 10 largos años en cobrarse. La información que estás a punto de escuchar no la encontrarás en ningún archivo clasificado, y en cuanto termine este video, borrarás de tu memoria para siempre esa versión oficial pulida con la que te han alimentado todo este tiempo. Bueno, Nemesio Escoria, todavía sigo aquí, ese mismo viejo al que diste por acabado metiéndolo en este agujero, ese del que presuntuosamente pensabas, desde esta jaula no me tocará ni un pelo, qué idiota eres, cabrón, qué error tan fatal cometiste, te atreviste a poner tus sucias manos sobre mis hijos, Nemesio, sobre mi sangre. En nuestro mundo esas cosas no se perdonan, no se discuten en una mesa de negociaciones y desde luego no se olvidan. Por esas cosas se pasa factura, bastardo, y esta factura se paga completa hasta la última gota y con unos intereses enormes. Y mira, hoy ha llegado el día del cobro. El que ríe el último, ríe mejor, maldita sea. Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Ya hace años que este hombre se pudre en vida en la fortaleza más inexpugnable del planeta, la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Un vacío absoluto, aislamiento total, cero contacto con el mundo exterior, ni un solo rayo de sol, ni una pizca de noticias sin una censura brutal. Todo está controlado por el gobierno de Estados Unidos con una precisión paranoica y milimétrica. El hombre leyenda que escapó como si nada de 2 prisiones mexicanas de máxima seguridad. El arquitecto del imperio criminal más poderoso del siglo XX. El jefe que tenía a la mitad de los ministros de México en su nómina, ahora se ve obligado a existir en una caja de hormigón de unos miserables 18 metros cuadrados, viendo el cielo a través de unos barrotes solo 1 hora al día. Todo el mundo se apresuró a dar al Chapo por acabado, y todo el mundo se equivocó a lo grande. Porque en la sangrienta partida de ajedrez del narcotráfico mexicano hay un activo oculto que los carceleros no pueden confiscar en un registro. No son arsenales de armas, ni montañas de dinero en efectivo, ni influencia en su sentido clásico. Es información pura y cristalizada. Décadas de material comprometedor acumulado, un expediente de cada jugador, los detalles de cada traición, los sucios secretos y los puntos vulnerables de todo aquel que se haya cruzado alguna vez con el mundo de los grandes cárteles. Y aquí está la paradoja. Joaquín Guzmán Loera, sentado en su celda de aislamiento estadounidense, poseía datos sobre Nemesio Oseguera Cervantes que toda la alardeada inteligencia de México no pudo desenterrar en 30 años de operaciones especiales fallidas. Hoy reventamos la burbuja y contamos una historia que las autoridades nunca admitirán ante las cámaras. Mostraremos cómo un Chapo encadenado, en medio de la más absoluta oscuridad, planeó y ejecutó la venganza más prolongada y a sangre fría en los anales de los cárteles mexicanos. Cómo se cerró exactamente el pacto en la sombra con Omar García Harfuch, que redibujó para siempre el mapa de la guerra contra el narcotráfico. Y por qué la sonada caída de El Mencho en Tapalpa no fue en absoluto el resultado del brillante trabajo de los servicios de inteligencia, sino solo el pago final de una vieja deuda que nació en Puerto Vallarta y que se saldó apenas una década después. Si estás viendo esto ahora, haz tu elección. No te atrevas a cerrar este video. Lo que escucharás en los próximos minutos no dejará piedra sobre piedra de tus ideas sobre cómo cayó realmente el criminal más buscado de México. Suscríbete al canal, dale a la campanita y quédate con nosotros hasta el último segundo. Para comprender plenamente la magnitud de ese trato, primero debes examinar la herida en sí. Y esta herida tiene una geolocalización exacta, una fecha y el letrero de un prestigioso restaurante. 15 de agosto de 2016, Puerto Vallarta, estado de Jalisco. Restaurante La Leche, uno de los lugares más pretenciosos y exclusivos de toda la costa del Pacífico mexicano. Este es exactamente el lugar donde los retoños de los principales capos de la droga del país cenan tranquilamente, sin ocultar sus rostros en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque en el Puerto Vallarta de aquella época ningún loco se habría atrevido a desafiarlos. Esa noche bochornosa, en la mesa estaban sentados Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, los 2 hijos mayores de El Chapo. Los principales herederos del imperio, conocidos como los Chapitos, cenaban relajadamente dentro del estrecho anillo de su propia seguridad, encontrándose en un territorio que consideraban su fortaleza inexpugnable. El restaurante estaba repleto de turistas comunes y civiles que hacían todo lo posible por fingir que no se daban cuenta de quiénes estaban sentados en la mesa de al lado, intentando no mirarlos a los ojos. Lo que ocurrió a continuación tomó menos de 4 minutos. Los sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, irrumpieron en el salón como fantasmas.
Neutralizaron de manera profesional y brutal a la alardeada seguridad de los chapitos incluso antes de que pudieran echar mano a sus armas. A punta de rifles de asalto, sacaron bruscamente a los hijos del Chapo a la calle, justo delante de decenas de testigos enmudecidos, cuyos instintos primarios les gritaron en ese mismo segundo: lo más inteligente que se puede hacer ahora es darse la vuelta y olvidarlo todo. Nemesio Oseguera Cervantes, una figura que infundía terror bajo el nombre de El Mencho, cometió un acto para el que en el sangriento diccionario de los cárteles mexicanos existe una definición muy concreta y dura. Se atrevió a tocar a la familia. Traspasó audazmente esa línea invisible, pero de hormigón armado, que incluso en este mundo despiadado sirve como la principal ley no escrita. Y no se trata en absoluto de que los narcotraficantes sean personas de alta moralidad. Para nada. Es solo que, en su realidad, un ataque a los parientes consanguíneos de otro jefe no es simplemente un conflicto de intereses, es una declaración abierta de guerra total de exterminio. Es un punto crítico de escalada. El líder atacado está obligado a responder con mucha más dureza. De lo contrario, perderá instantáneamente el prestigio, la autoridad y esa aura de miedo que le es vital para, básicamente, seguir vivo y mantener el poder. En ese momento, el Chapo ya se encontraba en un pozo profundo, recién extraditado a los Estados Unidos, despojado de cualquier poder operativo. Ya no tenía la capacidad de simplemente descolgar el teléfono, dar una orden y hacer polvo a sus enemigos, como hacía cuando estaba en libertad. Y el Mencho comprendía perfectamente esta vulnerabilidad. Su cálculo fue cínico y exacto: golpear el punto más vulnerable de su mayor competidor precisamente cuando ese competidor estaba más atado de pies y manos. El objetivo estaba claro: demostrar que el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, no le tenía miedo a nadie, ni siquiera al mismísimo Chapo, y especialmente al Chapo cuando estaba físicamente incapacitado para devolver el golpe. Pero el Mencho cometió un error fatal, ese mismo en el que caen muchos que confunden la inmovilidad temporal de un depredador con su derrota definitiva. El Chapo no se quebró, simplemente se escondió y empezó a esperar. Sí, sus hijos fueron liberados unos días después, muy probablemente como resultado de negociaciones entre bastidores, un hecho que ninguna de las partes admitirá jamás en público. Pero el daño a la reputación ya estaba hecho. La humillación pública parecía irreversible. Fue entonces cuando, desde su celda de concreto en ADX Florence, según afirman fuentes de su círculo legal más íntimo, el Chapo soltó una frase que quedó grabada para siempre en la memoria de sus abogados: aquel que se atrevió a tocar a los míos no dormirá tranquilo, ni siquiera si yo mismo duermo el sueño eterno. No era una amenaza vacía ni la ira impotente de una bestia acorralada. Era la base de un plan cuya magnitud nadie podía comprender en ese momento. Ninguna persona en su sano juicio podría creer que un prisionero, encerrado en el aislamiento absoluto de la prisión más vigilada del planeta, pudiera llevar a cabo tal venganza. Le tomó toda una década lograrlo, pero lo hizo todo. La señal mortal desde la celda de aislamiento. Pero, ¿cómo diablos es eso posible? ¿Cómo puede un hombre, recluido en las condiciones del más brutal vacío informativo, mover las piezas de un tablero que se encuentra a miles de kilómetros de su cama de la prisión? ¿Cómo se filtran datos cruciales desde los sótanos de ADX Florence a las calles de México, burlando todos los alardeados sistemas de intercepción? La respuesta se esconde en esa vulnerabilidad que ningún sistema penitenciario de máxima seguridad es capaz de erradicar por completo: los abogados. Entiéndase bien, no estamos hablando de defensores ordinarios. La mayoría de ellos trabajan según las reglas. Pero cuando se trata de figuras del calibre del Chapo, casos donde giran intereses económicos de una magnitud tan colosal que el ciudadano de a pie simplemente no puede comprender, los equipos legales se transforman en ecosistemas complejos. Y en estos ecosistemas, la fina línea entre la defensa legal en los tribunales y la transmisión de mensajes encriptados al imperio criminal se vuelve fantasmal en ciertos momentos. Por supuesto, cada paso en ADX Florence queda registrado. Las visitas de los abogados se graban en cámaras. La comunicación escrita se escanea bajo un microscopio. Toda la comunicación oficial se controla con tal meticulosidad maniática que los funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones llaman a este sistema absolutamente hermético. Pero hermético no significa imposible. Solo significa que la tarea se vuelve muchas veces más difícil. Y las personas que construyeron imperios criminales y sobrevivieron durante décadas bajo la mira de las mejores agencias de inteligencia del mundo no son de las que se rinden ante las dificultades. Lo que finalmente llegó al escritorio del equipo de inteligencia de élite de Omar García Harfuch no fue una llamada telefónica directa ni un contrato firmado. Fue algo mucho más elegante y, sobre todo, verificable. Información pura. Datos únicos y específicos que solo podían provenir de una fuente ubicada en el corazón mismo del cártel CJNG desde los primeros días de su creación.
Datos que los analistas de Harfuch pudieron pasar por sus propios canales y confirmar de forma independiente antes de apretar el gatillo. Y cuando terminaron la verificación, se dieron cuenta de que tenían en sus manos el Santo Grial, ese mismo talón de Aquiles de El Mencho que habían buscado infructuosamente durante tantos años. Pero antes de seguir adelante, quiero que escuchen las siguientes palabras. Lo que van a escuchar ahora es esa parte de la historia para la que los medios tradicionales simplemente no tienen tiempo de emisión ni valor para contar las cosas como son. En algún momento entre 2022 y 2024, según mis fuentes, cuyos nombres por razones obvias permanecerán en la sombra, el Chapo Guzmán envió un mensaje a través de sus canales ocultos. Hizo un largo viaje y llegó a los oídos correctos en el equipo de Harfuch. No fue una súplica de piedad ni una petición de un favor. Fue una propuesta de negocios. Una propuesta con condiciones letalmente concretas y un precio sumamente claro. Ese mismo mensaje, meticulosamente reconstruido pieza por pieza a partir de varias fuentes independientes y confirmado por el sangriento final en Tapalpa, sonaba más o menos así. Bueno, Nemesio, escúchame con mucha atención, pedazo de mierda, porque no lo voy a repetir. Sé dónde duermes, sé a qué hora abres los ojos. Conozco al médico que intenta salvarte las piernas podridas por la diabetes, de las que tú mismo pasaste hace mucho tiempo. Conozco por su nombre al tipo que vigila tu sueño a 10 metros de tu cama, ese mismo que ingenuamente crees que es tu perro leal, pero que en realidad está enganchado a mí por una deuda muy antigua. Una deuda que hasta hoy no había exigido que me pagaran. ¿En qué estabas pensando, Coye? ¿Que si me metían en esta lata se me borraría la memoria? ¿Que los barrotes de la prisión borran las deudas de sangre? No borran una mierda, cabrón. Nada se pone a cero. Puerto Vallarta no se olvida. A los que tocan a mis hijos no los perdono, ni siquiera si estoy metido en un ataúd, bastardo. Pásale esto a Harfuch, dile que tengo todo para terminar su trabajo. Coordenadas exactas, listas de nombres, frecuencias de radio secretas, absolutamente todo. Y a cambio, solo exijo una cosa, que tome con sus propias manos lo que me corresponde. Todo en esta vida tiene un precio, Nemesio, y por el tuyo, yo ya estoy pagando con creces. Piensen por un momento en lo que acaban de escuchar. Dejen a un lado las emociones, mírenlo con pura lógica. El Chapo no le ofrece al Estado una cooperación por buenos motivos. No filtra datos porque de repente haya decidido emprender el camino de la reforma y respetar la ley. Es un trueque frío. Entrega un activo valioso, información, por algo que él mismo necesita desesperadamente, la seguridad de sus hijos y el cobro de una vieja deuda a la que físicamente no podía llegar. En las realidades del crimen organizado, esta es la única moneda dura. Ni los dólares ni el control de las plazas, sino los favores, los agravios de sangre y las deudas que maduran en la sombra durante años para, un buen día, golpear con la máxima fuerza destructiva. La pregunta principal que le surge a cualquier analista serio en este punto es, ¿aceptó Omar García Harfuch este trato en la sombra? La posición oficial de las autoridades suena seca. No hubo pactos secretos, la captura en Tapalpa es el fruto de largos meses de inteligencia clásica, rastreo cibernético y trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, y no se tomó en cuenta ningún acuerdo con capos encarcelados. Pero en los documentos oficiales hay demasiados espacios en blanco, y son precisamente estos detalles ocultos los que nosotros, en Expediente México, sacaremos a la luz ahora. Pero primero, una breve petición. Si nuestro canal te muestra ese lado de la realidad del que se guarda silencio en los telediarios, en los periódicos y en todo el Internet en español, suscríbete ahora mismo. No lo pospongas. Se necesitan semanas para crear este tipo de investigaciones, y estas historias merecen ser escuchadas. Dale al botón, dale a la campana para no perderte ni un solo episodio de Expediente México. El caballo de Troya y la anatomía del trato. La principal brecha en la versión oficial es su anormal precisión de francotirador. Las redadas estándar de las fuerzas de seguridad en México, incluso las más de élite, siempre tienen un margen de error. Operan con probabilidades, con cuadrículas de búsqueda, estrechando el cerco hasta que la posibilidad de éxito justifique el riesgo del despliegue de tropas. Pero en Tapalpa todo fue diferente. Fuentes de círculos de periodistas independientes que hablaron con quienes participaron en la planificación hablan de un nivel de detalle aterrador. Ese tipo de coordenadas no se pueden obtener simplemente analizando metadatos de fotos de redes sociales o triangulando torres de telefonía celular. No tenían solo una zona, tenían el plano de la casa, el horario de los turnos de guardia, los sectores de tiro y los puntos ciegos en ese mismo perímetro de seguridad que las fuerzas especiales del CJNG habían construido. Semejante precisión quirúrgica no nace de los algoritmos, solo puede provenir de alguien que estaba físicamente dentro del objetivo o de alguien que mantenía comunicación directa con él. De alguien del círculo más íntimo del Mencho, alguien que había tenido acceso allí el tiempo suficiente como para estudiar a fondo toda la arquitectura de la defensa.
Y es exactamente aquí donde las cartas del Chapo jugaron su partida decisiva. No hay que olvidar, Nemesio Oseguera Cervantes no forjó su cártel desde cero. Los cimientos del CJNG fueron las piezas desprendidas del cártel de Sinaloa. Aquellos hombres que siguieron al Mencho a principios de la década de 2010 conocían perfectamente al Chapo. Muchos de ellos habían trabajado bajo su mando en el pasado y cargaban con viejas obligaciones, de esas que en este negocio no prescriben, sino que simplemente acumulan intereses manchados de sangre. Una parte de estas personas, en el fondo, seguían siendo soldados de Sinaloa. Sí, formalmente vestían los colores del CJNG, aceptaban su dinero y cumplían las órdenes del Mencho, pero su verdadera y oculta lealtad pertenecía a otro jefe. Este activo latente, estas semillas que el Chapo había sembrado incluso sin planearlo del todo, se convirtieron en ese caballo de Troya perfecto para Harfuch. ¿Por qué canales exactos salieron esos datos? ¿Quién actuó de enlace? Estos detalles aún siguen ocultos en la sombra, y revelarlos ahora significaría firmar la sentencia de muerte de alguien. Pero podemos analizar las condiciones mismas del pacto, basándonos en los testimonios de quienes se encontraban en la periferia de estas negociaciones. El Chapo tenía 3 exigencias estrictas, solo 3. Primera, un escudo garantizado y a largo plazo para sus hijos frente a la expansión del CJNG en las regiones de influencia de los chapitos. No necesitaba una tregua frágil, sino una presión sistemática sobre las estructuras del Mencho por parte de las fuerzas del Estado, para crear un corredor seguro para las operaciones de Sinaloa. Segunda, una flexibilización tangible del régimen en la prisión de máxima seguridad ADX Florence. No se hablaba de liberación. El Chapo entendía perfectamente que los estadounidenses no accederían a eso bajo ninguna circunstancia, pero quería concesiones básicas para hacer sus días un poco más llevaderos, acceso a una televisión, horas extra al aire libre y un canal legal de comunicación con su familia. Tercera, el punto principal por el que se había montado todo el juego, la cabeza de El Mencho. En un sentido literal, el Chapo exigía pruebas irrefutables de que Nemesio Oseguera Cervantes había sido borrado de la faz de la tierra, de que la cuenta por Puerto Vallarta estaba saldada y de que sus hijos podían pronunciar el nombre del Mencho sin temer por sus vidas. A cambio de estas 3 condiciones, el Chapo ponía sobre la mesa algo que valía más que cualquier presupuesto en esta guerra: la topografía del escondite, los esquemas de seguridad, los nombres de los topos en el séquito del Mencho que podrían ser activados en el día D. Y esa misma frecuencia de radio cerrada por la que el jefe del CJNG daba sus órdenes más secretas. ¿Acaso cerraron el trato con Harfuch? Antes de responder necesitan escuchar la segunda grabación de audio, porque el Chapo no solo filtraba informes tácticos, le envió al Mencho un mensaje profundamente personal. Llegó a su destinatario a través de personas dentro de su propia estructura. El Mencho lo escuchó sin siquiera sospechar de dónde venía exactamente la señal, y que eso era el preludio de su propio final. Bueno, Nemesio, ¿cómo te va la vida? Ya te está picando por dentro, ¿verdad, bastardo? ¿Notas que a tu alrededor están pasando locuras, que tus perros se comportan de forma extraña, que los operativos saben mucho más de lo que deberían? El rompecabezas no encaja, cabrón. Demasiadas coincidencias para ser solo casualidad. Ese asqueroso sentimiento de ansiedad en el estómago que te hace mirar al techo por las noches. Soy yo, pedazo de mierda. Soy yo, desde mi puta caja de cemento, moviendo los hilos, haciéndolo como solo yo sé hacerlo. No ves una mierda, no entiendes de dónde sopla el viento y no puedes pararlo, porque la trampa ya se ha cerrado, pedado. Todo ha llegado demasiado lejos. ¿Lo decías en serio, cabrón? ¿Pensabas que me encerrarían y yo me calmaría? ¿Que la cárcel borra la memoria? ¿Que desde aquí ya no te alcanzaría? Jódete, bastardo. La memoria es a lo único a lo que estos cabrones de aquí no han podido llegar. Y tu nombre, hijo de puta, ha estado grabado a fuego en ella todos estos años. Puerto Vallarta, mis hijos. Esas cosas no tienen fecha de caducidad. Se pagan. Y el pago ya está en camino, pedado. Aunque todavía no lo veas, ya te está respirando en la nuca, bastardo. En esta segunda grabación de audio se esconde un detalle que los expertos consideran el momento más revelador de todo el drama. No es una amenaza trivial. Las amenazas en el negocio de los cárteles hace mucho que se devaluaron por exceso de oferta. Es un diagnóstico extremadamente preciso. El Chapo describe al milímetro lo que estaba devorando al Mencho por dentro. Ese mismo picor paranoico cuando hay demasiadas rarezas para que sea una simple casualidad. Pero las pruebas para una purga total de sus propias filas aún son insuficientes, ya que eso destruiría su propio imperio. El Chapo conocía estos síntomas porque él mismo había pasado por ello. Ese asqueroso presentimiento de una presencia invisible es la señal inequívoca de que el enemigo ya ha penetrado en tu círculo íntimo, solo que aún no ha asestado el golpe mortal. El periodo más crítico para la presa y el más delicado para los cazadores.
El Mencho, un lobo curtido con décadas de experiencia en supervivencia, reconoció estas señales, pero lo hizo demasiado tarde o no con la suficiente claridad como para atacar primero antes de que el cerco se cerrara. ¿Cuál fue la razón? Tenía demasiados frentes abiertos simultáneamente. La presión externa de Harfuch, las rencillas internas por los rumores de informantes, la desintegración del cártel en medio de los arrestos de comandantes de mando medio. Y a esto se sumaban esos mensajes fantasmas salidos de la nada que insinuaban que la situación se había salido de control. Cuando las amenazas son demasiadas, la capacidad de reaccionar adecuadamente se desmorona. No por estupidez, sino por mero ruido informativo. El sistema se colapsa, las órdenes se retrasan. Lo que requiere una reacción fulminante se ahoga en largas discusiones. Y en una guerra criminal, como en un campo de batalla real, la demora en un círculo de asedio es un billete garantizado al otro mundo. En esta etapa de la investigación es importante para mí escucharlos. ¿Creen que Harfuch realmente aceptó este pacto en la sombra con el Chapo? ¿O acaso toda esta información llegó por otros canales y la historia del trato la inventó el propio Chapo para inflar su mito mientras estaba tras las rejas? Escriban su teoría en los comentarios. Cada una de sus opiniones le da más volumen a esta imagen y nos ayuda a llegar a la verdad. Los datos que Harfuch extrajo a través de los canales del Chapo no anularon el trabajo de su propia inteligencia, lo complementaron perfectamente. Y esto es precisamente lo que no logran comprender los escépticos que desvalorizan el factor del trato. Aquí no hay conflicto entre el rastro digital de María Julisa y la filtración del Chapo. En las grandes ligas de los servicios de inteligencia, el triunfo nace de la fusión de decenas de flujos de información que se confirman de forma cruzada. El rastro de María Julisa delineó la cuadrícula general. Los metadatos de las fotos redujeron el radio. La intercepción de las comunicaciones confirmó la actividad en la zona. Pero fue precisamente el chivatazo del Chapo lo que logró lo que la tecnología no podía. Señaló el objetivo concreto, reveló el esquema interno de los puestos de guardia, delató por sus nombres a todos los guardias con sus roles y, lo más importante, proporcionó la frecuencia de radio secreta a través de la cual la élite del Mencho se coordinaba en los momentos de máxima tensión. La intercepción de esta frecuencia permitió a las fuerzas de seguridad anticipar los movimientos de los sicarios durante los primeros minutos del asalto. Minutos que separan el éxito de la catástrofe y que determinan cuántas vidas se perderán. Ningún medio de comunicación importante se ha atrevido a formular la pregunta directa. ¿Entendía el Mencho que quien lo estaba entregando era precisamente el Chapo? A juzgar por la cronología de los eventos antes de Tapalpa, o no lo sospechaba en absoluto, o el rompecabezas se encajó demasiado tarde. Si el Mencho hubiera sabido con certeza que los agentes durmientes de Sinaloa lo habían entregado a Harfuch, habría dado el único paso correcto. Habría salido disparado de Tapalpa como una bala. Habría quemado hasta los cimientos todo su anillo de seguridad y habría llevado a cabo la purga más brutal de su vida, masacrando a cualquiera que tuviera la más mínima conexión con Sinaloa. Pero no lo hizo, y eso significa que la información sobre la traición le llegaba solo en fragmentos, como rumores, como sospechas, como ese mismo picor del que hablaba el Chapo, pero no como un hecho confirmado al 100% que exigiera una evacuación inmediata. Un detalle confirma esta teoría. Según los observadores, unas horas antes del asalto comenzó a haber movimiento en el territorio del Mencho. No una evacuación, pero sí un claro indicio de mayor alerta. Los guardias cambiaban de posición, los vehículos se movían dentro del perímetro, el canal de radio cobró vida. Alguien dentro había recibido, al fin y al cabo, una vaga señal. Pero ya era demasiado tarde. El cerco se había cerrado, las piezas estaban cara a cara y ningún movimiento frenético tardío podía ya cambiar el desenlace. Y mientras tanto, en Colorado, en una celda de 18 metros cuadrados, Joaquín Guzmán Loera simplemente esperaba. El asalto a Tapalpa comenzó antes del amanecer. La oscuridad de las montañas del estado de Jalisco se tragó el ruido de las columnas que avanzaban. Los elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Especiales del Ejército convergieron hacia el objetivo siguiendo unas coordenadas que no dejaban margen de error. Semejante sincronía letal solo es posible cuando los datos de inteligencia son absolutos y cada soldado conoce su maniobra al segundo. Pero con lo que se encontraron al otro lado de la valla fue una verdadera guerra. Las fuerzas especiales del CJNG que custodiaban al Mencho esa noche no eran un puñado de mercenarios rasos. Eran perros de presa de élite, adiestrados durante años precisamente para este tipo de escenario crítico, la evacuación del líder bajo el fuego. Lanzagranadas RPG. Canales de comunicación encriptados, puntos de fuego previamente preparados en las laderas de las montañas. Tenían una sola misión, resistir exactamente el tiempo suficiente para que el objetivo pudiera escapar. Pero la evacuación fracasó. Los corredores de escape estaban completamente bloqueados. Las frecuencias de radio de reserva estaban siendo escuchadas en directo.
Y aquellos mismos hombres que debían guiar al jefe por senderos secretos y sacarlo a través de los puntos ciegos del perímetro, en realidad llevaban años sirviendo a otro jefe completamente distinto. El infierno de plomo en las montañas duró más de 2 horas. El eco de las ráfagas de ametralladora y de las explosiones rebotaba en las rocas de forma tan sorda que los habitantes de Tapalpa, a muchos kilómetros de distancia, lo confundieron con una tormenta anómala. Esa noche, la tierra se empapó con la sangre de los soldados de la Guardia Nacional, jóvenes cuyas familias recibieron a la mañana siguiente la llamada más terrible de sus vidas. Y este costo real, las vidas destrozadas de personas que no eligieron esta guerra, sino que simplemente cumplían órdenes, debe expresarse de forma directa y sin hermosas metáforas. De lo contrario, su sacrificio se perderá para siempre a la sombra de los titulares sensacionalistas sobre la muerte de un capo del narcotráfico. El punto de no retorno y la redistribución del imperio. Cuando por la radio se escuchó la confirmación de la identidad y los comandantes sobre el terreno informaron a la Ciudad de México de la eliminación exitosa, algo ocurrió en una de las celdas de Colorado. Probablemente nunca conozcamos los detalles. Ninguno de los carceleros soltará una palabra. Pero conociendo el maniático autocontrol de Joaquín Guzmán Loera y su costumbre de cobrar metódicamente las deudas, la escena es fácil de imaginar. Allí no hubo euforia ni bailes de victoria, más bien una satisfacción fría y sombría. El cierre definitivo de una cuenta que llevaba años pendiente. La prueba de que, incluso encadenado en el agujero más inexpugnable del planeta, sigue siendo quien siempre fue. Un hombre que se cobra lo que es suyo. Bueno, aquí está el final, Mencho. Todo ha terminado, bastardo. Sí, me demoré un poco, pero aquí, en esta caja, el tiempo transcurre de otra manera, cabrón. Eso ya no importa. Lo principal es que este día tenía que llegar. Mi sangre, mis hijos ahora dormirán tranquilos, y eso es lo único que cuenta. Claro que también lo hice por mí. No voy a dármelas de santo. Esto es el pago por Puerto Vallarta. Esas cosas no se pueden dejar pasar, cabrón. En nuestro oficio, si perdonas una deuda, no eres un don noble, eres solo un mierdo pelele. Y yo nunca en mi vida he sido un pelele, bastardo. Nunca. Cometiste el error principal de todos los idiotas egocéntricos. Pensaste que si me encerraban, mi juego había terminado, que me habían arrancado los dientes y que mi cerebro ya no funcionaba, que yo era un cadáver. Y ahora mira, cabrón, mira desde dónde he llegado a tu garganta, desde una puta celda de aislamiento en Colorado, pedazo de mierda. No he movido ni un dedo, no he apretado ni un solo gatillo. Te maté tan solo con la memoria. Arde en el infierno, Nemesio. Entre nosotros todo está saldado, bastardo. En esta tercera grabación se esconde un detalle que la diferencia radicalmente de todo lo que hemos analizado anteriormente en el canal. El Chapo no se regodea en el triunfo, no alardea de haber llevado a cabo en solitario una operación que le quedó grande a todo un ejército. En su voz hay una calma glacial de un hombre cuya victoria no cambiará su propia realidad ni un ápice. Seguirá volviendo a su mismo camastro, a la misma oscuridad, a la misma ruta de 1 hora en el patio de cemento. La muerte del Mencho otorga paz a su familia, pero no le devolverá ni la libertad ni los años robados. Y en esta resignación estoica se esconde la verdadera esencia del poder criminal, mucho más profunda que en cualquier tratado científico. A ese nivel, el poder deja de dar placer. Se convierte en una pesada carga, un ciclo interminable de deudas, respuestas a humillaciones y obligaciones sangrientas del que simplemente no hay salida. El Chapo no entregó al Mencho al Estado por interés deportivo, lo hizo porque la inacción habría significado una debilidad fatal que sus hijos habrían pagado con sangre. En su sistema de coordenadas, la deuda de Puerto Vallarta debía ser saldada obligatoriamente. Y el Chapo utilizó el único arsenal a su disposición: información, férreo autocontrol y la creencia de que el tiempo siempre recompensa a quienes saben esperar emboscados. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo cambió el panorama tras la masacre de Tapalpa, aparte de la aparición del obituario del Mencho? La primera consecuencia está a flor de piel: una sangrienta lucha intestina dentro del CJNG. El clásico vacío de poder que devora cualquier estructura basada en el culto a un solo líder. Las riñas entre facciones por el trono comenzaron incluso antes de que el humo de la pólvora se disipara en las montañas. Pero hay un segundo cambio tectónico que los analistas de sillón suelen pasar por alto: los chapitos. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los mismos herederos del imperio con cuya cena en el restaurante La Leche comenzó esta historia. Tras la muerte del Mencho, consiguieron lo que se les había negado desde la extradición de su padre: espacio operativo para la expansión territorial sin la presión del muro monolítico del CJNG. Las plazas en los estados de Jalisco y Colima, que los hombres del Mencho mantuvieron aferradas con garra mortal durante años, de repente se agrietaron. Esto no es una guerra relámpago instantánea. Es una infiltración rastrera desde las periferias. El clásico primer paso con el que comienza la redistribución de territorios en las grandes guerras de los cárteles.
Lo que logró el Chapo con este trato fue mucho más allá de una banal venganza. Fue la apertura quirúrgica de una ventana estratégica para sus hijos. Un favor que no se puede comprar con millones ni conseguir a través de los mejores abogados mientras está en régimen de aislamiento. A fin de cuentas, es este movimiento el que podría pasar a la historia como el más genial. Lo principal aquí no es la venganza por Puerto Vallarta, aunque para su ego era crucial, sino la oportunidad de redibujar el mapa del narcotráfico mexicano, dejando a sus hijos con un enemigo poderoso menos. Ahora, ante los chapitos, se abren territorios que habrían sido inexpugnables si el Mencho siguiera vivo y el CJNG fuera un solo monolito. En el ajedrez sangriento de los cárteles, esto se llama calcular 5 movimientos por delante. Y fue precisamente esta habilidad la que siempre elevó al Chapo por encima del resto de los capos de su época. Este precedente plantea al Estado mexicano una pregunta sumamente incómoda, mucho más aguda que cualquier debate sobre los propios narcotraficantes. Si el pacto en la sombra realmente existió, ¿cómo puede el poder democrático vivir con ello? Dejemos a un lado el aspecto jurídico, eso es un tema aparte. Veámoslo a través del prisma de la política real y del hecho de que el mayor triunfo de las fuerzas de seguridad en los últimos años solo fue posible gracias a la cooperación con otro capo criminal. La respuesta sincera suena cínica, no hay nada nuevo en esto. Los analistas serios llevan décadas repitiendo lo mismo. En la guerra contra los sindicatos transnacionales, tener las manos limpias y una metodología impecable es un lujo inasequible para el Estado. Para lograr victorias reales hay que llegar a sucios compromisos. ¿Justifica esto cualquier trato con criminales? No. ¿Significa esto que todos estos acuerdos son éticamente iguales? Tampoco, pero demuestra que el hermoso cuento de hadas de la Operación Especial Aséptica, sin cruzar zonas grises, es solo una cómoda cortina de humo para el público. Y nosotros, en el canal Danil Ingenio de Oro, siempre elegimos la pura verdad, por muy dolorosa que sea. El arma que no se puede confiscar. La principal lección de esta historia no trata sobre las personalidades de El Chapo, El Mencho o Harfuch. Es una lección brutal sobre cómo funciona la memoria en el mundo criminal. El Chapo cobró su deuda por Puerto Vallarta estando en lo más profundo de la prisión más estricta del planeta. Sin teléfonos, sin posibilidad de dar una orden directa, en condiciones de vacío absoluto, donde cualquier aficionado lo habría considerado un cadáver político descartado hace mucho tiempo. Pero el verdadero poder en este juego no se mide por la cantidad de hombres armados en un segundo dado. Reside en los archivos de material comprometedor, en los agentes durmientes y en una lealtad que espera su momento durante años. El Chapo no apretó ni un solo gatillo para asestar su golpe más destructivo de todo su tiempo en prisión. Solo necesitaba saber en qué momento abrir la boca y qué decir exactamente. El Mencho, que poseía todo ese ejército que el Chapo había perdido, terminó en la tumba en parte porque olvidó la regla principal. En este negocio, el enemigo más temible no es el que tiene más armas, es el que tiene una memoria fenomenal y una paciencia infinita para esperar el momento perfecto para atacar. La muerte del Mencho no es un final feliz ni el fin de una época. Es el prólogo a una nueva realidad mucho más sangrienta y caótica. El CJNG se quedó sin líder y está siendo despedazado por clanes internos. Los chapitos han pasado a una ofensiva agresiva. Y Harfuch cosecha los frutos de una victoria que creó tantos problemas en el mapa del narcotráfico como los que resolvió. En las realidades de 2025 y 2026, este mundo se ha vuelto aún más fragmentado, impredecible y peligroso que antes del asalto en Tapalpa. La desintegración de los grandes cárteles nunca trae la paz, genera competencia, y la competencia se traduce en violencia caótica que se extiende por las regiones, haciéndose mucho más difícil para el Estado controlarla con métodos habituales. Es precisamente en este tipo de barril de pólvora en lo que se está convirtiendo México en vísperas de la Copa del Mundo. Millones de aficionados de todo el mundo viajarán a ciudades que ahora se han convertido en la arena para la redistribución de territorios. El aparato de seguridad ha ganado su batalla principal, pero es perfectamente consciente de que ganar una batalla no significa ganar la guerra. Especialmente cuando el Chapo sigue sentado en su celda, sigue poseyendo secretos mortales y sigue recordando las deudas impagas de personas cuyos nombres aún ni siquiera conocemos. La historia no termina aquí. De hecho, las verdaderas historias rara vez terminan donde ponen punto final los comunicados de prensa oficiales. Solo estamos cerrando este capítulo en particular, un episodio sangriento de una guerra que se escribe durante décadas y cuyo final ni siquiera se vislumbra. Antes de que cierres este video, tengo una última petición. Envíales este documental a aquellos que creen ingenuamente en los informes oficiales. Lo que hemos analizado aquí es el reverso de la realidad, oculto tras la fachada brillante de las noticias.
El siguiente video, que ya ha aparecido en tu pantalla, está hecho con la misma intransigencia y el mismo afán por llegar a los hechos que México tiene miedo de pronunciar en voz alta. No te lo pierdas. Con ustedes estuvo Daniel Ingenio de Oro, una caja de concreto incolorado, una venganza de sangre y una deuda de 10 años de duración que fue cobrada segundo a segundo. Hasta la próxima. Este video ha sido creado exclusivamente con fines documentales, educativos y de entretenimiento. Aunque se abordan temas relacionados con el crimen organizado y figuras reales, la narrativa, los monólogos y ciertas situaciones son dramatizaciones y elementos de ficción, creados para ilustrar los eventos. Este canal prohíbe, no glorifica, no promueve ni apoya actividades ilegales, la violencia o a grupos criminales. Nuestro objetivo es analizar las consecuencias del crimen desde una perspectiva narrativa y analítica, ofreciendo un contexto puramente informativo. Todo lo presentado es una recreación dramática.